Un saludo muy especial para quienes asisten en México a este homenaje a un cubano excepcional, Eusebio Leal Spengler. Un saludo desde La Habana, a la distancia, pero con mucho cariño, para estar presentes junto con los que hoy recordamos a un gran amigo de México y que nos sumamos desde Cuba para decir algo más sobre nuestro querido amigo. Lo primero que habría que decir es qué fue Eusebio Leal para nosotros, para México, para la comunidad mexicana, para quienes tuvimos la oportunidad de acompañarlo hace ya muchos años. Yo tuve el privilegio de conocer a Eusebio a la llegada a Cuba para trabajar en la Embajada de México en el año 93, cuando estaba en plena reconstrucción la Habana Vieja, con mucha ilusión y frente a muchas calamidades naturales, calamidades financieras. Fueron los años en donde vimos a un Eusebio crecerse, y crecerse sobre todo frente a las calamidades, frente a la adversidad. Y vimos a un Eusebio junto con un grupo muy destacado de académicos, de constructores, de idealistas todos, proyectando, imaginando cómo podría ser la Habana Vieja, La Habana, cómo podría ser Cuba. Y no hablamos nada más de la recuperación de obras, sino hablábamos de la reconstrucción del país y ligado a la reconstrucción de su identidad, la noción de patria, la noción de nación, fueron muy importantes en esa época en que nos toca convivir con Eusebio. Trabajar en La Habana Vieja, en la Casa Benito Juárez, obra especialmente del cuidado de Eusebio Leal, fue un privilegio. Algún día me dijo, yo era agregado cultural en aquellos años, trae tu escritorio y lo ponemos en la Casa Benito Juárez, y trabajé desde La Habana Vieja con Eusebio, con Miguel Hernández, con el grupo fundador de aquellos años, en una Habana Vieja que requería con urgencia atención, reparación. A mí me da mucha satisfacción haber visto la evolución de La Habana Vieja, de La Habana misma, gracias a la impronta, al sello, a esa necedad constructiva que siempre demostró Eusebio. Un Eusebio que además era un pedagogo, un hombre que enseñaba, que compartía, que hacía los análisis y las obras no solitario, sino siempre en conjunto. Es oportuno hablar también del Eusebio filósofo, del Eusebio reflexionando sobre su país. Y a mí me parece que al recordar hoy el papel de Eusebio en Cuba en todos estos años, no podemos dejar de mencionar a un Eusebio que buscó siempre rescatar lo singular, lo propio, el individuo. Él tuvo reflexiones que para mí abrieron una novedad en Cuba. Un Eusebio que hablaba del derecho a ser singulares, el derecho de Cuba de autodeterminarse. Yo no voy a olvidar a un Eusebio que en aquella época le dijo a intelectuales muy connotados de Europa, de América Latina, cuando le preguntaban por qué el modelo cubano, por qué las cosas eran así en Cuba, y Eusebio tuvo una frase para mí reveladora: déjenos vivir nuestra propia Edad Media. Ahí está, muy claramente reflejada la visión premonitoria de un Eusebio Leal que anteponía la ilusión, la utopía, la búsqueda de las nuevas posibilidades de una Cuba en medio de tantos problemas, de una Cuba distinta, de una Cuba que se significara. No podemos dejar de pensar en la búsqueda de la unidad, siempre con su pueblo,
con la dirigencia, pero siempre reconociendo las individualidades. Defensor de lo que se quiso hacer como persona y defensor de lo que se quería hacer como nación. El pueblo como tal no piensa, escribió alguna vez Eusebio, pensamos cada uno de nosotros, y me parece que es otra reflexión muy, muy valiosa. El pueblo hace la historia. Recordamos siempre la frase de Allende, la historia la hacen los pueblos, pero no es la suma de un pueblo amorfo, decía Eusebio, es la suma de individuos pensantes, actuantes. Me parece que es otra aportación muy importante de Eusebio Leal. Es fundador de una manera de ser. Yo pensaría en la personalidad, en la cubanía, y pienso en Eusebio, alguien que nos enseñó a ver la historia, los personajes, no como estatuas fijas, frías, alejadas, sino como personajes vivos. Ver a Eusebio buscar el diario perdido de Manuel de Céspedes es una parte también de esta interpretación de lo que para nosotros significó Eusebio Leal. El recuperar en los personajes y en la historia la vida que todavía hoy late en Cuba. Un Eusebio conductor de otros, un Eusebio guía, un Eusebio al que se podía ir a oír, a pedir consejo, y que siempre fue generoso con su tiempo para poder alentar a muchos a seguir su propio camino. Por supuesto, la hermandad, el vínculo con México. Qué mejor cubano para fortalecer el vínculo con México, México y Cuba, son otras las relaciones, gracias a Eusebio. Conocedor de México, conocedor de su historia y siempre alentando todos los proyectos que mejoraran la presencia de lo mexicano en Cuba. Esa relación que nos hace prevalecer, que nos hace regenerar y que no es una historia congelada en el tiempo, sino es una historia viva que se renueva. Por eso tanto cariño en México por Eusebio. El que busque a Eusebio lo va a encontrar. El que busque a Eusebio lo va a ver en los videos que afortunadamente se han recuperado. El que camine por las calles de La Habana Vieja lo va a encontrar. Y el que lo encuentre podrá hablar con él porque está vivo en sus textos, en sus videos, en sus mensajes. Y el que encuentre a Eusebio encontrará Cuba. Por la voz de Eusebio hablará Cuba. Un saludo desde La Habana a quienes hoy recordamos al gran amigo Eusebio Leal.